Eh, el estudio de esta noche consiste en ver la pregunta número 44, que dice cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote. Esta pregunta número 44 pertenece al grupo de temas, que tienen que ver con el mediador del pacto de gracia. O sea, el gran tema que hemos estado nosotros abordando eh, hace un par de preguntas hacia atrás tiene que ver con el mediador del pacto de gracia y estuvimos viendo cómo ejecuta Cristo la semana pasada, cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta, ya que anteriormente vimos que Cristo ejecuta su oficio de profeta, su oficio de sacerdote y su oficio de rey. En la noche de hoy vamos a estar viendo el oficio de sacerdote. Así que vamos pues a iniciar, hermanos, con Biblia en mano y con el documento del catecismo también a mano, hermanos, este estudio en esta noche. Y creo que a las personas que nos pueden estar viendo en Facebook Live, les recomendamos que puedan adquirir el Catecismo Mayor de Westminster. Si no ha estado siguiendo, usted ha podido darse cuenta que hemos seguido la secuencia numérica, ¿no? Y ahora estamos en la pregunta número 44. Si no lo tiene y le gustaría tener, comuníquese con nosotros. Nosotros somos, bueno, la Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá y el correo electrónico es presbiteriana en panamá@outlook.es, o si no, el teléfono que voy a pedirle al hermano Reinaldo que lo pueda hacer manifiesto públicamente. Hermano, el teléfono que tenían guardado como OPC Panamá. Ok, déjeme ver, déjeme consultar un momentito con el otro celular. Un momento, por favor. Sí, déjeme ver si yo lo tengo acá, porque creo que en estos días lo estaba buscando. Sí, el teléfono es 67654672, ¿verdad? Ese mismo. Puede, Así puede, es. puede escribirnos o mandarnos un mensaje solicitando ese documento al teléfono +507, que es el código de área de Panamá, 67654672, y también escribir al correo electrónico presbiterianaenpanamá@outlook.es. Saludamos también a Jairo. Jairo, Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cómo ha estado el día? Bendiciones, hermano, buenas noches. Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Estamos acá ya reunidos en plena facultad. Está la hermana Gladys, estoy yo, está el hermano Reinaldo, está Jairo. Y también a todo aquel que esté conectado pues en Facebook Live, le damos la bienvenida y vamos pues a iniciar ya de manera concreta. La pregunta número 44 dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta es, eh, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios una sola vez como un sacrificio sin mancha para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua intercesión por ellos. Esta respuesta, mis estimados hermanos, que de hecho es una respuesta bastante consistente,
tiene las siguientes partes que dice, primero, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Como un sacrificio, ya que se ofreció a sí mismo, sin mancha, para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua intercesión por ellos. Por lo tanto, vamos a tener 4 partes en este estudio que son los que tienen que ver con haberse ofrecido como un sacrificio a Dios. Eso lo vemos en las primeras líneas de la respuesta. La otra parte es que una sola vez, la tercera parte, que el propósito del ofrecimiento de Cristo fue con el fin de reconciliar, como bien dice la respuesta, para hacer reconciliación por los pecados de su pueblo. Y la cuarta parte, como para hacer intercesión, como continua. Y esa es una de estas 4 partes, pues estos cuatro aspectos que estamos viendo aquí son los que hacen del oficio de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo un sacerdocio único y especial. Y es lo que hace de este oficio sacerdotal un sacerdocio superior, un sacerdocio no como el de los hombres, sino un sacerdocio perfecto, correcto. Entonces, las referencias bíblicas que tenemos para la noche de hoy son las siguientes. Todas, mis estimados hermanos, basadas en la epístola a los hebreos. Todas. Eso no quiere decir que esto del sacerdocio de Cristo solamente se vea en la epístola a los hebreos, pero sí tenemos que decir que es la epístola o el libro de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, que más abundantemente habla de este tema y que lo hace de una manera esclarecedora. Es más, hermanos, comentarios he leído y he escuchado que dicen que precisamente el escritor de Hebreos, que es anónimo, ¿verdad? Una carta anónima, no se sabe quién la escribió, pero que pudo haber sido un creyente con desenvolvimiento en el judaísmo de la época y que era sacerdote. Y por esa razón la destina a los hebreos, ya que para los hebreos esas cosas ceremoniales eran tan importantes. Este discípulo del Señor, habiendo sido sacerdote anteriormente, al rendirse al Mesías, explica con amplitud estas cosas. Entonces, como dijimos anteriormente, la primera referencia que está en Hebreos 9:14 nos habla de que Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido como un sacrificio a Dios. Vamos a estar leyendo esta cita, hermanos. Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14, y vemos pues a lo que se refiere esta referencia. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Aquí esta declaración, que tiene relación precisamente con la referencia que acabamos de mencionar, nos da a entender que la sangre de Cristo puede más en cuanto a
limpieza de nuestras conciencias, puede más que la sangre de los machos cabríos que se usaban en los rituales antiguos por el sacerdocio de tipo arónico. Entonces, obviamente, esta referencia habla precisamente que Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido como un sacrificio a Dios. De hecho, tengo aquí, hermanos, unos comentarios respecto a este texto que quisiera leerles. Este comentario que voy a estarle compartiendo, hermanos, en castellano se llama Nuevo Comentario Bíblico, pero que es la traducción de una obra en inglés. Y esta obra en inglés, bueno, no quiero demorarme tanto aquí, pero sí fue una obra de hace ya bastante tiempo atrás, casi ya más de un siglo, en donde tiene los comentarios de la mayoría de eruditos, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que son de confesión protestante, netamente protestante. Y la epístola a los hebreos está siendo comentada por A.M. Stibbs. A.M. Stibbs. Entonces, en cuanto a Hebreos 9, 14, quiero leer aquí el comentario y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Aquí lo tenía y dice, okay, voy a leerlo, dice, por su propia sangre, ya que vemos que en el versículo 14 nos dice que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y el término de su propia sangre aparece en el versículo 12, pero miren lo que dice. Es decir, en base a su sacrificio de muerte que ya había cumplido. Esto es importante, pues en otras versiones dice que Cristo entró llevando su propia sangre al lugar santísimo. Esto es exactamente el significado que no tiene esta declaración en el original griego, mediante el Espíritu Eterno. Este es un reconocimiento de que él, como siervo de Dios, estaba divinamente capacitado, o tal vez esta sea una indicación de que puesto que él, como Dios, era un espíritu eterno e inmortal, aún en el tiempo de su muerte podía actuar como hombre y ofrecerse a sí mismo. Entonces, vemos en este comentario dos aspectos. Uno que habla respecto a que Cristo ofreció su propia sangre. Él como sacerdote fue a la vez sacerdote y víctima. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote, hermanos, que yo sepa y que nosotros sepamos por lo que hemos estudiado en la Biblia, cuando iba al lugar de sacrificio de las víctimas, se cortaba para que derramase su sangre y esta fuera el medio de expiación. Ellos utilizaban la sangre de una víctima, de un cordero, etcétera. Pero bueno, Cristo es el único que ofreció su propia carne, su propia sangre, perdón. Entonces, ¿cuánto más esta sangre? Es poderosa. Y también el aspecto que menciona el versículo 14 propiamente, que dice Espíritu Eterno. Y el comentario que se hace aquí, mis estimados hermanos, es que el ofrecimiento de Cristo trasciende el tiempo, ya que siendo Él un Espíritu Eterno, por ser Dios, pudo en el estado de hombre
ofrecerse a sí mismo también como víctima. Utilizó el estado de hombre para ser la parte víctima, pero por ser Dios eterno, fue el sacerdote el que ejecutó el ritual. Y esto, hermanos, es interesantísimo. Una de las cosas que yo siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo, hermano, creo que ustedes se aburrirán de mí, es que para mí utilizar el catecismo y más de esta manera es formidable. Es formidable, hermano. ¿Por qué? Porque uno, a la vez que uno expone, uno aprende y uno profundiza. La segunda referencia es la de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Ahí mismo, en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Interesante en esta segunda referencia bíblica que habla del ofrecimiento único de Cristo, es que en la primera venida de Cristo fue que se hizo ese ofrecimiento único. Pero dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar, es decir, para concretar, darle finiquito, completar esa salvación que él inició en su segunda venida. Que de hecho en nosotros se aplicó ya, pero que cuando Cristo venga, simplemente va a venir a recoger los resultados de almas redimidas a través de ese sacrificio. Quiero también aprovechar y leer el comentario de A.M. Stips respecto a este versículo 28. Y dice lo siguiente, hermano. Aquí lo leo, dice. Mediante este sacrificio de sí mismo, él quita el pecado. Esto era algo absolutamente imposible para que lo hicieran los sacrificios levíticos. El propósito y la secuencia del sacrificio de sí mismo era la reducción del pecado a la nada, su cancelación, ponerlo a un lado. En el griego antiguo, pacto queda similarmente abrogado. Cristo se ofreció para llevar afuera los pecados de muchos. Se echó la carga de los pecados sobre sí mismo y la removió. Por lo tanto, tal carga ha desaparecido. Cuando Él aparezca la segunda vez, será sin relación con el pecado. Aparecerá como alguien que es capaz de completar la salvación de aquellos que tienen fijas en Él sus esperanzas. Lo importante de esto es que ofreció una vez, a diferencia del sacrificio que hacían los levitas o los sacerdotes, es que tenían que repetirlo cada año para que cubriese parcialmente. Este sacrificio, una sola vez, cubre multitud de pecados y cubre no solamente multitud de pecados, cubre el pecado de muchos, a diferencia también del sacrificio que se hacía en la época de los sacerdotes levíticos, que el sacrificio cubría solamente al que lo ofrecía, es decir, al que traía a la víctima, y era un sacrificio parcial para una persona, temporal, parcial para una persona. El sacrificio de Cristo, una vez, no se ha tenido que repetir, cubre todos los pecados, los limpia, y no solamente se le aplica a una persona, se le aplica a muchos. De hecho, interesante que ahí dice que no dice que se le aplica a todos, se le aplica a muchos. Ahí, interesantemente, esto se refiere a los escogidos. Esta
Este ofrecimiento de Cristo cubre los pecados de los escogidos. La tercera referencia bíblica que nos habla de que Cristo se ofreció con el fin de reconciliar su pueblo a Dios se halla en Hebreos capítulo 2, versículo 17, que voy a estar leyendo. Hebreos 2, 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vuelvo y inicio la lectura. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo se ofreció con el fin de reconciliar su pueblo. ¿Por quién Cristo ejecuta el oficio de sacerdote? Por su pueblo, por sus escogidos, por los muchos. Y esto es interesante. Aquí definitivamente no estamos, la Biblia no está declarando, la epístola a los hebreos no está declarando que la expiación de Cristo fue universal, que fue una expiación ilimitada. Se ve a claras luces que es una expiación limitada, reconciliar su pueblo, el pueblo que Dios ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Ok, vuelvo y leo también, me disculpan hermanos, porque me parecieron muy interesantes estos comentarios de A.M. Stevens. Aquí en el capítulo 2, versículo 17, el comentario de Stevens dice lo siguiente, y lo leo para ustedes, hermanos. Dice, Cristo solo puede ayudarlos completamente de este modo, al entrar plenamente como verdadero hombre en las experiencias y aflicciones de ellos. Lo que ellos necesitaban era uno que pudiera ponerlos en buen contacto con Dios, haciendo expiación por los pecados de ellos y que también pudiera ayudarlos a triunfar sobre las continuas tentaciones de la vida. Así, el autor de la salvación de ellos, el Hijo de Dios, llegó a ser el sumo sacerdote que es fiel en el cumplimiento de su obra de expiar los pecados del pueblo. Y también misericordioso, es decir, compasivo o dispuesto a simpatizar con los tentados y ayudarles por causa de su propia experiencia con la tentación humana. Esta es, pues, la razón por la cual Él escogió el camino de la encarnación, el sufrimiento y la muerte. Interesante también el comentario de A.M. Stevens respecto a esto. Y por último, mis estimados hermanos, Hebreos capítulo 7, como le dije, todas las citas y referencias son de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, que nos habla de que Cristo como sacerdote hace intercesión continua por su pueblo. En el versículo 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Vuelvo y leo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano César, Sí, sí, hermano, diga. sí, el libro de Hebreos, o sea, la epístola a los Hebreos, cada capítulo hace comparaciones entre los ángeles y Jesucristo, Moisés y Jesucristo, y es el sacerdote Melquisedec y Jesucristo. Entonces, Cristo no nos cayó del cielo como un ángel y fue clavado sobre la cruz y se fue. No,
Él vivió una vida entera como ser humano, resistió las tentaciones, resistió el pecado, pasó por la muerte y tomó su propia vida en la resurrección y ahora está a la diestra del Padre. Así que Él es único, Único, sí, único. vivo, esa es la palabra. Es No, único no, en todas las fases. Así que Él puede ser el sacerdote y la víctima perfecta, sin mancha. así es. Sin mancha es que decir que no tenía defecto. De hecho, él, cuando se habla de que él no tenía defecto es porque no pecó. Así Entonces, es. ajá. A ver, hermano Jairo, ¿tiene algo que comentarnos también? Sí, yo me acuerdo que yo leí un libro de un comentario de Juan Calvino sobre la epístola a los hebreos. Y recuerdo muy bien que esa epístola se divide en dos partes. Primero se divide en la superioridad de Cristo sobre los ángeles, después la superioridad de Cristo sobre Moisés, algunas advertencias que conciernen a la fe, luego la superioridad de Cristo como sacerdote, que es sobre sumo sacerdote de los levitas. Y la última parte habla de exhortaciones, ya directamente a los hebreos. Lo interesante, hermano, es que todas las que usted acaba de mencionar o lo que el catecismo alude en esta parte del oficio como sacerdote, tiene que ver con la superioridad de Cristo sobre el sumo sacerdote levita respecto a su designación, la perpetuidad de su oficio, su pacto y la eficacia de su expiación, si no me equivoco. Así que es interesante cómo lo desarrolla el catecismo porque a fin de cuentas todo lo que podemos ver es superior a los levitas. Interesante, hermano, interesante esto porque, bueno, en este último punto, ¿no? Tomando las comparaciones que hace la epístola y viendo que esas comparaciones lo hace para resaltar la superioridad de Cristo, esa superioridad de Cristo como sacerdote la hace tener un ministerio de intercesión continuo, permanente. El versículo 25 de este capítulo 7 dice, perpetuamente. ¿Cómo está Cristo en estos momentos delante de Dios? Intercediendo por nosotros, por cada barrabasada, tontería, desacierto y desobediencia que tenemos, el Señor está intercediendo para que Dios con justicia no nos fulmine. Porque la intercesión de Cristo precisamente se basa en la obra que Él hizo. Él se antepone ante el Padre por nosotros y por lo tanto el Padre nos perdona. Porque si fuese por que Cristo se pone de lado, mi estimado hermano, y aquí ni siquiera este programa estuviésemos haciendo porque estaríamos fulminados. Quiero leer también, hermanos, para terminar, el comentario de A.M. Stevens respecto a este versículo y dice, por el hecho de que este sacerdote continúa para siempre, su sacerdocio nunca se le traspasará a otro por razón de la muerte, como sucedía con el sacerdocio levítico. Es un sacerdocio en el cual no puede entrar la muerte. Por eso es que, además de que, o sea, la eternidad de Cristo, esa superioridad hace que Él pueda tener para nosotros una intercesión continua, perpetua. Los sacerdotes antiguos no podían hacer eso porque morían, ¿ok? Y además que primero tenían que interceder por ellos, antes de interceder por los demás. Entonces, sigo, es un sacerdocio en el cual no puede entrar la muerte, es inmutable e insustituible. Nunca podrá recurrir, perdón, nunca podrá ocurrir el caso de que alguno se acerque a Dios y busque a Jesús
para que lo salve y no lo encuentre a él en su puesto, vivo y activo para intervenir a favor del que ha acudido a él y ayudarlo. Y por cuanto él vive para siempre, para ejercer su función de mediador y sacerdote a favor de su pueblo, él puede llevar la salvación de todos los que se acercan a Dios hasta su perfección final. Ellos solo tienen que confiar en él. Las declaraciones puede salvar y se acerca a Dios están en presente, lo cual pudiera sugerirnos una experiencia permanente que se produce como resultado de la práctica continua. Mira, interesante esto. Esto le digo aquí con honestidad. No me había puesto a ver los tiempos en que están conjugados los verbos. Y es cierto, porque habla permanece, no dice permanecerá ni permaneció. Dice permanece, es un presente continuo. Permanece para siempre. Dice puede también salvar perpetuamente, ya o sea, la misma forma de decir perpetuamente es continua, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, es un gerundio, habla de continuidad, siempre para interceder por ellos. Hermanos, nosotros estamos ante un tema que es profundo como ustedes bien han apuntado, y resalto eso, nos hablan de esa superioridad que tenemos de Cristo. Y hablando de eso, nosotros solamente tenemos un mediador y un sacerdote. No tenemos a más nadie. La Biblia no nos habla que ningún discípulo del Señor, ningún santo del Señor es mediador nuestro. Cristo es el único. Así que con la Biblia misma se caen estos dogmas donde se enseñan que hay co-mediadores. No hay co-mediadores. No hay sacerdotes o co-sacerdocio. Solamente hay uno. De hecho, hermanos, haciendo un comentario final, yo ahorita estoy totalmente en desacuerdo con que se use el término sacerdote para referirse a un ministro del Señor. Porque, hermanos, a malas, nosotros nos acercamos a Dios por nuestros propios méritos. Es que no podemos. Por lo tanto, por más ministros del Evangelio que seamos, nosotros no somos sacerdotes. El único sacerdote es el Señor Jesucristo. De hecho, con todos estos textos se habla de la superioridad y de que el sacerdocio levítico era un sacerdocio que era sombra, que se instituyó para darnos idea de lo que iba a ser este sacerdocio para siempre del Señor Jesucristo. Bien, vayamos a las preguntas del comentario. En el estudio de hoy tenemos que hay 8 preguntas de comentario, hermano, y vamos a aprovechar cada una de ellas viéndolo de manera exhaustiva. La primera pregunta del comentario dice, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Y esta pregunta es necesaria porque la semana pasada se habló del oficio de Cristo como profeta, que fue un estudio interesantísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya que Cristo tiene los dos oficios hasta ahora estudiados, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Y la respuesta es la siguiente. Un profeta es el representante de Dios que habla a los hombres. Y un sacerdote es el representante de los hombres para acercarse a Dios. Ahora, Cristo tiene esas dos funciones, porque como bien dijo mi estimado Reinaldo Gaskin hace unos minutos atrás, el oficio de Cristo es perfecto, que Él es a la vez
de manera perfecta todo. Es el representante de Dios ante los hombres y nos habló, estuvo entre nosotros, pero también es el representante de los hombres para acercarse a Dios, porque hecho hombre se ofrece a sí mismo por nuestros pecados. Tremendo, respuesta sencilla, pero de implicaciones profundas. Segunda pregunta. Dice la segunda pregunta, ¿cuáles son las cualificaciones para ejercer el sacerdocio? Que vamos a hacer esta pregunta en términos panameños. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las cualificaciones para ejercer el sacerdocio? Y aquí prestemos atención a las respuestas, que nos van a ofrecer también bastante información para estar claros en este tema. Estas cualificaciones o cualidades las encontramos en Hebreos 5 del 1 al 2. Y son las siguientes. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2 primero, para luego ver la respuesta. Hebreos 5, del 1 al 2 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Habiendo leído el pasaje, vamos a encontrar las siguientes cualidades. A, el sacerdote debe pertenecer, a la raza humana, es decir, elegido de entre los hombres. Un ángel no puede fungir como sacerdote para representar a los hombres ante Dios. Esto lo encontramos en la lectura de los versículos 1 y 2 del capítulo 5, claro que sí, porque el versículo 1 dice que todos somos sacerdote tomado de entre los hombres. El sacerdote debe pertenecer a la raza humana, entonces. B, el sacerdote debe solidarizarse con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad. Y por eso es que el sacerdote tiene que ser humano, porque posiblemente el sacerdote también sea una persona ignorante y extraviada, y debe tener paciencia con los de su propio género. Y debe tener paciencia, porque los está presentando ante un Dios que es implacable a la hora de emitir sus juicios. Por eso debe solidarizarse, ya que él mismo, mis estimados hermanos, está rodeado. Él está metido en esa nube de ignorancia, de extravío y de debilidad. Y el sacerdote no puede tomar para sí el oficio, sino que debe haber sido llamado por Dios tal como lo fue Aarón. Y se cita Hebreos 5:4 y lo leo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Dios mismo designó a Aarón. De hecho, Dios le dijo a Moisés que escogiera a su hermano para ser sumo sacerdote. En el caso de Cristo también. Dios mismo escogió a Cristo para esta función de sacerdote, esta función sumo sacerdote. ¿Tienen algún comentario, mis hermanos? Si no, entonces continuamos. Así, el comentario de cómo Cristo, rodeado de debilidades, que en la barca, Cristo estaba cansadísimo y en medio de la tempestad estaba noqueado, así que ¿Se durmió? Sí, se durmió. Tuvieron que despertarlo. La otra reseña que me acuerdo es que cuántas veces Cristo tuvo que explicar
una y otra vez la naturaleza de su ministerio, que no Correcto. iba a ser un caudillo, que él representaba la, la, la imagen divina, o sea que al ver a Jesús ya teníamos idea de cómo era el Padre y múltiples, múltiples veces Pedro hizo esa confesión bellísima y Jesús le dijo que sobre ese fundamento alzaré mi iglesia, pero unos pasajes luego tiene que regañar y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes en la mira el reino de Dios. Así que eso él estaba rodeado de la humanidad. Sí. De hecho, Cristo, por haberse hecho hombre, es que estaba rodeado de esa debilidad. Porque como bien menciona el hermano Reinaldo, miren que en la barca se durmió y tuvo que ser paciente también con sus congéneres, ya que tuvo que explicarle tantas veces las mismas cosas. Yo me imagino al Señor suspirando, ¿no? Y cuando leemos este pasaje del versículo 1 al versículo 4, yo me imagino al escritor de Hebreos diciendo, ay, tiene que ser paciente, suspirando. Cuando él estuvo en el pozo de Jacob, ahí en Samaria, el Señor tuvo sed, tuvo las características de debilidad y de limitación propias del ser humano. Y cuando falleció Lázaro, Lloró, sí, quebrantado, exactamente. Lloró como todo un ser humano que llora cuando pierde a alguien. un ser amado. Ajá, un ser amado, correcto. Bien, hermanos, pasemos entonces a la tercera pregunta del comentario. Dice, ¿cuáles son las funciones del sacerdocio? Y la respuesta dice, estas también las encontramos en Hebreos capítulo 5 del 1 al 4 y son las siguientes. A. El sacerdote representa a los hombres en los asuntos concernientes a Dios. En el versículo 1 dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, esta parte A de la respuesta, el sacerdote representa a los hombres en los asuntos concernientes a Dios, en lo que a Dios se refiere. B. El sacerdote debe ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. También vemos aquí, dice, ok, para que presente ofrendas, el versículo 1, ¿sí? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y C, el sacerdote debe interceder por ellos. En el texto de Hebreos 7:25 que leímos anteriormente, lo que se dice es que por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder. O sea, el sacerdote tenía que interceder en su oficio normal. Entonces Cristo también, en este caso, cumplía con las funciones de sacerdocio. Ahora, hay algo interesante, que es lo que hace también del sacerdocio de Cristo superior. El sacerdocio de Cristo es el único que no es por linaje de sangre. Como en el caso de los descendientes de Leví, ellos tenían que ser descendientes de Leví para ser sacerdotes y algunos de ellos aspirar al sumo sacerdocio. Bueno, Cristo no era descendiente en la carne de Leví, era descendiente de Judá. Sin embargo, su sacerdocio trascendía, tanto así que siendo descendiente de Judá,
en su ministerio, tanto terreno como actualmente que tiene a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. De hecho, algunos podrán decir, ¿cuándo Cristo intercedió en su ministerio terreno? Bueno, en el Evangelio según San Juan vemos a Jesús orando e intercediendo por sus discípulos. Y yo soy de los que cree que cada vez que Jesús se iba al monte a orar muy de mañana, intercedía por sus seguidores y le pedía a Dios la guía por lo que iba a hacer en ese momento para que se cumpliese la voluntad de Dios. Bien, pregunta número 4. Dice, ¿cuáles son los libros de la Biblia que más profundizan en el asunto del sacerdocio de Cristo? Y la respuesta dice, si bien las funciones del oficio sacerdotal de Cristo son tratados en muchos libros de la Biblia en gran detalle, el libro que más profundiza en el asunto es la epístola a los hebreos. O sea, ahí tenemos prueba con todos los textos que hemos leído. En el Antiguo Testamento, el Salmo 110, versículo 4, es quizás la declaración más directa del sacerdocio de Cristo. Vamos a irnos a Salmo 110, versículo 4, voy a leerlo y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y créanme que en este salmo no se estaba refiriendo a, se estaba refiriendo al Mesías que iba a venir. Y obviamente sabemos por lógica y por realidad que es Cristo. Pregunta número 5 del comentario. ¿Cómo obtuvo Cristo las cualificaciones para el sacerdocio? Es interesante porque, como sabemos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, desde la óptica bíblica, eran de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo obtuvo Cristo, no siendo descendiente de la tribu de Judá, esas cualificaciones o esas cualidades o esos skills, esas habilidades para ser sacerdote? Bueno, vamos a ver la respuesta aquí. Dice la respuesta A, por su encarnación, o sea, tomando para sí una naturaleza humana, se hizo un ser humano y como tal cualificaba o calificaba para ser elegido de entre los hombres para el oficio sacerdotal. Tenemos que ver que Jesucristo en su humanación cualifica. Ahora bien, sin ser de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él era Dios, mi estimado hermano. Eso fue lo que lo hizo a él, calificar en su humanidad para ser sacerdote. B, debido a que estaba rodeado de debilidad y que padeció las miserias y los sufrimientos de la vida humana, como el varón de dolores experimentado en quebrantos, pudo solidarizarse con los ignorantes y extraviados. Y bueno, ya esta parte sí nos habla de que la misma humanidad de Cristo también, independientemente de dónde viniera, lo hacía calificar para ser sacerdocio porque se identificaba con los seres humanos, ignorantes y extraviados, ya que él mismo había experimentado quebranto y dolor. Tanto así que en Isaías se le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y C, no tomó para sí el oficio sacerdotal, sino que fue llamado por Dios tal como lo fue Aarón. Y Hebreos 5, del 4 al 5 lo dice. Leamos Hebreos, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo,
tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Esta declaración que se hace en este capítulo 5, versículo 5 de Hebreos, la hace precisamente el escritor de Hebreos, divinamente inspirado, diciendo que Cristo no se escogió o se autodesignó, como suelen haber muchos hoy en día, ¿verdad? Que se autoproclaman profetas, sacerdotes, etcétera, hasta reyes. No, Dios mismo. Y la declaración de Dios para designarlo fue, tú eres, dice, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Miren, ni siquiera Cristo, siendo Dios, cometió el grave error que cometen los ignorantes y extraviados, algunos que tristemente son ministros y que se autodenominan profetas, se autodenominan apóstoles, se autodenominan cuanto título rimbombante hay, y lo que no saben es que en ese extravío en el que están, guían a los que le siguen. Bueno, de esa manera obtuvo Cristo las cualificaciones para el sacerdocio. Esta pregunta 5, esta pregunta 5 son precisamente la aplicación en Cristo de las cualidades que debía tener el sacerdocio que se nos explicaron en la pregunta número 2 del comentario. Vean y comparen, hermano, y van a ver que es así. No sé si hay algún comentario nuevamente, mis estimados. Y, ahí mismo en Hebreos 5, 7. 5:7, sí. Sí. Dice, en Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ajá, hermano, díganos, ¿qué Sí, respecto a sí, este versículo 7? sí. Cristo, se puede decir que compartió con el resto de la humanidad, eh, um, ¿cómo se le llama? No es la traición, es el abandono del Padre. Ajá. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos abandonados de nuestros seres queridos? Y Cristo sufrió, uh, no para siempre, pero sí a su debido tiempo, para pagar nuestros pecados. Sí. Es que independientemente del tiempo, hermano, la identificación de Cristo con la humanidad, eh, con esta experiencia que él tuvo, es la que lo hace ser solidario y buen candidato, el mejor candidato para ejercer ese oficio, a favor de los hombres, a favor de su pueblo, a favor de los elegidos, porque ya el Señor nos conoce en términos de que ha vivido lo mismo que nosotros. No hay quien le pueda echar cuento a Dios, a Cristo, de qué, qué cosas padecemos nosotros, si Él las padeció igual. Y como bien menciona el hermano Reinaldo, el versículo 7 habla de que en los días de su muerte, o de su carne, perdón, Él parte de esa experiencia de sufrimiento que podemos tener los seres humanos, él la obtuvo en el momento de su muerte y dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y miren, y no solo Cristo oró y clamó con lágrimas en el momento que estaba en la cruz, antes de la cruz. Jesucristo también hizo el mismo tipo de ruego. No crean, hermanos, que el clamor, porque la palabra clamor
clamor o el verbo clamar no nos dan una idea de una oración sin expresión emotiva. Es decir, la emotividad que uno expresa cuando está clamando es prácticamente de grito, de alarido, de llanto, de queja. Entonces, en esa queja, en ese clamor, en esa lágrima, excelente, hermano, lo que usted ha introducido y ha planteado, la solidaridad que el Señor puede tener respecto a nosotros es tal ya que Él la vivió. Él la vivió. Y él lo hizo por su pueblo. Ujú. Así es. Ay, hermano, ¿cómo le doy gracias a Dios por esto? Ajá. Alba iba a decir algo, No, no. que le escuché la voz así al fondo. Bien, hermano Jairo, bueno, continuamos. Pregunta número 6 dice, ¿cómo ejerció Cristo las funciones del oficio sacerdotal? ¿Cómo las ejerció? Bien, y la respuesta dice, A, como el segundo Adán, el mediador del pacto de gracia. Cristo es el representante de todo el pueblo elegido de Dios y como tal representa a los hombres en los asuntos concernientes a Dios. Definitivamente, definitivamente es así. El que pone la cara por los hombres delante de Dios es Cristo. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Gracias a Dios tenemos un representante. Mire, y esto es una figura legal, representar. Yo recuerdo que una vez vi en una institución un documento que tenían colgado, pegado en la pared, donde decía relación social, etcétera, etcétera, y al final abajo decía representante legal, fulanito de tal, firmaba fulanito de tal. El representante legal no necesariamente tiene que ser un abogado, pero puede ser un civil que a la hora de hablar a nombre de la institución, él es el que da la cara. Y es como en el caso de nosotros, ahora con lo de la personería jurídica hay un representante legal. Cuando Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá tenga que ir a decir algo ante las autoridades, el que lo tiene que decir es el representante legal. Es decir, lo que diga el representante legal lo dice a nombre de Iglesia Presbiteriana Reformada. Lo que Cristo dice ante el Padre lo dice a nombre de su pueblo. ¿O no es así? Exacto. B. Él entregó su vida en el Calvario como un sacrificio por los pecados de su pueblo. Y de esta manera cumple la función sacrificial de sacerdocio. Voy a leerlo de nuevo, que aquí me enredo. Él entregó su vida en el Calvario como un sacrificio por los pecados de su pueblo. Y de esta manera cumple la función sacrificial del sacerdocio. En esta respuesta lo que vemos es eso, ¿no? Él entonces hace, o sea, cumple, en primer lugar, como representante legal ante el Padre de su pueblo, y en esta segunda parte de la respuesta dice, Él es el que se ofrece, Él entregó su vida y se hizo intercesión por su pueblo estando en la tierra. Juan 17. Y este era el texto al que me refería yo cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús ora por sus discípulos. Es Juan capítulo 17. El capítulo completo es una oración. Y continúa intercediendo por su pueblo según ministra a la derecha de Dios el Padre en los cielos. Por lo tanto, ¿cómo lo ejecuta? Como representante de todo el pueblo elegido de Dios, siendo Él el que entrega su vida en el Calvario como un sacrificio por los pecados y haciendo intercesión por su pueblo, tanto estando en la tierra como estando entonces a la diestra del Padre.
Pregunta número 7. ¿Cuál es la importancia relativa del oficio sacerdotal de Cristo? Aquí, nada más como a manera de docencia, es importante que entendamos a qué se refiere relativa. Es en relación a los otros oficios. O sea, la importancia relativa del oficio sacerdotal. Y vamos a ver que la respuesta nos va a explicar por qué. Dice la respuesta: el oficio sacerdotal de Cristo es el principal y más importante de los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Y aunque debemos considerar la totalidad de la obra salvífica de Cristo como una unidad y también reconocer todas sus facetas como esenciales, aún así su obra como sacerdote ocupa el centro de su obra como nuestro Redentor. Es decir, las tres son importantes, pero él, como sacerdote, está ejerciendo ahora mismo y mientras estuvo en la carne, el central de los oficios referentes a su obra. Entonces, esta es la razón por la cual tiene una importancia relativa este oficio de sacerdote. Y por último, hermanos, ¿qué error relativo a los oficios de Cristo es común entre las filas del liberalismo moderno? Nuevamente, el liberalismo moderno haciendo estragos en la teología cristiana. Bueno, vamos a ver cuál es el error en el cual nosotros, como estudiantes de las cosas del Señor, de la teología, no debemos caer. Entonces, el liberalismo moderno busca retener la doctrina del oficio real de Cristo a la vez que abandonan o desvirtúan la doctrina de su oficio sacerdotal. Profesores ampliamente conocidos y populares no se cansan de hablar sobre el reino de Dios, en tanto que niegan o desvalorizan la expiación vicaria de Cristo. Y claro, estos maestros liberales introducen sus propias ideas al definir el término el reino de Dios. El significado que ellos le dan, el significado que ellos le dan a... que me perdí aquí. Perdonen. El significado que ellos le dan. Ay, santo Dios, se me fue ahora. A dicha expresión, el significado que le dan a dicha expresión no es la definición que la historia ortodoxa del cristianismo siempre ha mantenido. Pero entonces intentan retener alguna especie de creencia en el oficio real de Cristo, a la vez que ignoran u omiten su oficio sacerdotal. Debemos reconocer que la obra de Cristo en una unidad y que ninguno de sus tres oficios se puede retener en nuestra teología sin los otros dos. Las Escrituras reconocen solamente a un Cristo que es profeta y sacerdote y rey. Este es el único Cristo verdadero. Cualquier Cristo parcial es solo producto de ideas humanas. Y lo que aquí se está diciendo es que estos teólogos liberales lo que resaltan es el oficio de rey. Dicen que Cristo es rey. Y es cierto, Cristo es rey. Pero también es sacerdote. Pero también es profeta. Y por eso es que esta respuesta al final dice, las Escrituras reconocen solamente a un Cristo que es profeta, sacerdote y rey. Un Cristo parcial
es producto de ideas humanas. Por lo tanto, hermanos, parcializar los oficios de Cristo es antibíblico, anticristiano, peligroso y herético. Dice la pregunta número 44, la cual procedemos a leer nuevamente con su respuesta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo a Dios una sola vez como un sacrificio sin mancha para hacer la reconciliación por los pecados de su pueblo y al hacer continua intercesión por ellos. Damos pues final a este estudio en la noche de hoy. Y yo digo, el Señor les bendiga. Amén.